Estamos de regreso con más de Revirados. Bueno, ayer fue un día muy agitado para todo el mundo de la política porque tanto en el Consejo Deliberante de la ciudad como en la Cámara de Diputados se elegían a las autoridades. Ahí estuvieron no solo las cámaras de TTV, sino el mismísimo columnista que ha venido hoy a informarte un poco cómo ha sido la jornada, a informarnos a nosotros también, conductor de Metadata, así que ha venido atentos todos a lo que ha pasado en la provincia de Misiones ayer. Vino Damián Cunal. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, efectivamente ayer, como sucede todos los años, entre el 5 y el 15 de diciembre, que es lo que dice el reglamento de Cámara y también del Consejo, se eligen las autoridades de los dos cuerpos legislativos más importantes que tiene la provincia. Por un lado, la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones y por otro lado, el Consejo Deliberante de Posadas, que como capital tiene un peso político bastante importante a la hora de tomar decisiones. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, como hace 10 años viene sucediendo repetidamente, Carlos Rovira fue reelecto en el cargo de presidente, esta vez con la mayor cantidad de votos de este lapso de 10 años que decíamos. Fue elegido con 37 votos positivos, solamente 3 abstenciones, que respondieron a las de la Unión Cívica Radical, que decidieron no acompañar, y a diferencia de otros años, además de no acompañar la nominación de Rovira como presidente de la Cámara, decidieron no presentar, en este caso, un candidato propio. Más allá que la UCR no presentó candidatos, ¿no había otros? No, por eso decía que solamente se abstuvieron. El proceso lo que dice en realidad es que no podés no votar, ni tampoco podés votar en contra de una candidatura a presidente de la Cámara de Diputados. Lo que sí tenés que hacer es presentar una propuesta diferente. Todos los años el radicalismo con otros bloques de la oposición venía haciendo esto. Este año el radicalismo quedó solo porque los 8 restantes bloques, además del oficialismo del Frente Renovador, decidieron acompañar a Rovira. Entonces quedaba como muy solo el radicalismo para presentar un candidato, con lo cual lo que indica el reglamento es que si bien no se puede no votar, como decía, ni votar en contra, sí se le puede pedir permiso al Pleno para que autorice la abstención. Que la abstención es no votar directamente, es como estar ausente, pero estando presente en la Cámara de Diputados. Esto hizo el radicalismo, pidió permiso al Pleno, el Pleno autorizó la abstención, más allá de algunos que no estaban de acuerdo con que hagan esto, y finalmente los 37 votos positivos que hubo en la sesión extraordinaria de ayer, los 37 fueron para que Rovira sea el presidente. Va a ser Orlando Franco el vicepresidente primero y va a ser Alfredo Schiavoni de Cambiemos el vicepresidente segundo. Con esto, también por primera vez en muchísimo tiempo, se repite el trío, digamos, que conduce la Cámara de Diputados. Presidente, vice primero y vice segundo son los mismos que tuvimos este año, son los mismos que se eligieron el año pasado. Así que la reelección fue para los 3 miembros o las 3 autoridades de la Cámara de Diputados, que tiene por un lado la importancia del peso político que tiene la legislatura, pero también hay que tener en cuenta que el presidente de la legislatura, quien ejerza la presidencia, es el tercero en la línea de mando del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que si Pasalacqua viaja y eventualmente, no sé, viaja un par de días a Europa de gira, como ya se ha ido, y repentinamente Oscar Herrera Watt se tiene que ir de la provincia para algo, quien queda a cargo de la provincia, a cargo del Poder Ejecutivo, es quien esté ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados, así que no es un lugar menor el de ser presidente de la legislatura provincial, y Rovira por 10ª vez va a ser, y todo indica que mientras siga siendo diputado, esto va a seguir siendo de esa manera. Ahora lo de Schiavoni representa como un guiño al gobierno nacional, que representa al PRO, digo. Es como te decía recién, en realidad es el segundo año. Schiavoni fue electo ya presidente a finales vicepresidente segundo a finales del 2015. En realidad responde a, por un lado sí puede ser a un guiño hacia Cambiemos, digamos, en general, hacia el gobierno nacional. También responde a buenas relaciones adentro de la Cámara de Diputados y la necesidad de acompañamiento en muchos proyectos de ley que al oficialismo le gusta que salgan con la mayor cantidad de votos posible, más allá de que el PRO tiene dos diputados nada más. Y siempre el Frente Renovador desde hace 10 años tiene
digamos, la costumbre de que la segunda vicepresidencia, el tercero en la línea de mando, siempre sea alguien de otro partido, de la oposición. Años anteriores le ha tocado el Frente para la Victoria, cuando estaban medio separados en realidad el PJ. Después le ha tocado también incluso al Partido Agrario y Social, así que bueno, van cambiando y siempre tratan de que el tercero sea un opositor. Con esto se cierra el año en materia legislativa. Se definió ya que el año que viene las sesiones van a ser de vuelta los jueves a las 6 de la tarde, como vienen siendo, pero esto le pone el moño al año 2016, al año legislativo, y queda así cerrado. Los muchachos empiezan sus vacaciones hasta el mes de mayo y van a descansar, porque el año que viene va a ser un año difícil en el que van a trabajar poco porque van a estar de campaña, como sucedió el año pasado y como sucedió que aunque no hubo campaña, tuvieron un montón de relajes, digamos, en el medio entre mayo y el mes de diciembre. Muy bien, me parece que es verdaderamente lo que todos tenemos que saber. Sí, es lo importante. Esta gente necesita descansar porque tienen que hacer las leyes que después nadie pone en vigencia. Queda en realidad un acto más, digamos, que va a ser del que va a ser parte de la legislatura porque tuvo mucho que ver, pero que está fuera de lo que es la agenda oficial, que tiene que ver con la inauguración de una escuela que se va a hacer el 20 de diciembre, la primera escuela de robótica que pertenece al Estado en el interior del país. No sé si recuerdan, por ahí en agosto o septiembre se había presentado. Es una escuela que se está armando entre el Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados y la firma Hewlett Packard, y apunta un poquitito a la enseñanza de robótica y electrónica para chicos de toda la provincia que van a ir viniendo ahí a hacer cursos y ese tipo de cosas. Pero no significa que van a presentar el primer diputado robot. De momento no. No lo descartemos. En un futuro, ¿por qué no? En un futuro, ¿por qué no? Claro, sería más fácil en realidad porque se vota automático, igual que votan ahora, digamos, en la ley, entonces no. Sería menos gasto. Claro, ya están programados previamente eso. Claro, exactamente. No tenés que andar llamándolos por teléfono, despertándolos, digamos. Lo que sí sería un buen trabajo para los periodistas, ¿no? Hacerle una nota al... ¿Por qué se abstuvo? Claro. Lo bueno es que no se te puede escapar el robot. O si se te escapa va a ser lento, no hay robots tan rápidos, digamos, como diputados para escaparse a la hora de que uno los esté buscando para hacer notas. Está bueno, porque ponerle que va a tener una respuesta muy larga, de unos 40 minutos, te lo envía en un segundo a través de un correo electrónico a tu WhatsApp. Lo tenés resuelto. Lo tenés resuelto. Todo resuelto. Sí. Vayan pensando, ¿no? Es buena, es buena. Eso es lo que tiene que ver con la legislatura. Sí. Decíamos que el otro cuerpo legislativo que eligió autoridades ayer fue el Consejo Deliberante de Posadas, con una realidad totalmente diferente a la de la Cámara de Diputados, porque lo maneja la oposición, porque el presidente vuelve a ser Alejandro Velázquez, que es hombre del masismo, opositor al Frente Renovador de la Concordia Social, y fue elegido por unanimidad. Él sí logró la unanimidad de todos los miembros del Consejo Deliberante. Hubo acuerdo, digamos, ahí. Quedó el Frente Renovador, esta vez se quedó con la primera vicepresidencia, que durante este año 2016 no la había tenido. Recordemos que durante todo el 2016 las tres cabezas, digamos, las tres autoridades del Consejo Deliberante eran opositoras. Esta vez el primer vicepresidente va a ser Fernando Mesa, que es concejal del Frente Renovador, pero nuevamente el masismo se queda con la presidencia del Consejo y va a ser Alejandro Velázquez quien ocupe finalmente, nuevamente mejor dicho, ese cargo. Ayer teníamos la oportunidad de charlar con él, lo vamos a escuchar después en Metadata. Bastante contento, obviamente. No es poca cosa haber conseguido la unanimidad. El voto el año pasado lo había conseguido con el voto solamente de la oposición, que tiene mayoría en el Consejo Deliberante, pero esta vez pudo incluir también el voto de la renovación, lo que no es un dato menor. La relación con el intendente está un poquitito mejor que lo que había sido el año pasado. El año pasado recordemos que cuando Velázquez consigue la presidencia, varios empezaron a tirar de los pelos dentro de la Municipalidad de Posadas porque planteaban qué va a pasar, porque a diferencia, como decíamos, de la provincia, donde el presidente de la legislatura es el tercero en la línea de mando, en la ciudad
el presidente del Consejo es el segundo en la línea de mando. O sea, cuando el intendente viaja a hacer trámites a Buenos Aires, a alguna otra provincia, cuando se ausenta de la provincia el intendente de Posadas, quien queda al mando es el presidente del Consejo, con lo cual se habían preocupado y mucho a fines del año pasado en la municipalidad. Finalmente, este año es como había adelantado Velázquez, no iba a pasar nada, él no iba a firmar absolutamente nada, salvo una urgencia y un pedido expreso del propio intendente, que estando de viaje no puede autorizar algo y sea urgente autorizarlo. Entonces él sí iba a tomarse esa atribución previo pedido del intendente. Finalmente no fue necesario, no pasó eso. A lo largo del año hubo cada vez más diálogo, hay más contacto entre el Consejo y el Poder Ejecutivo, así que se calmaron las aguas y hoy pueden convivir la oposición al frente del Consejo y el oficialismo del Ejecutivo sin preocuparse tanto. Bueno, algo distinto a lo que está pasando a nivel nacional de la relación entre la mayoría que hay en el Congreso que es opositor y el gobierno nacional, ¿no? En la actualidad que está bastante cruzada esa relación. Así es, y un datito más antes de cerrar sobre ese tema justamente, se aprobó en las últimas horas el proyecto de ley de modificación de ganancias, del impuesto a las ganancias. Esto lo sabemos todos. Lo que se supo hace minutos es la confirmación de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, va a vetar la ley si pasa al Senado. Lo anunció Gabriela Michetti hace algunos momentos en una ronda de prensa que realizó la vicepresidente. Dijo que si pasa al Senado, lo cual creo que es difícil. Creo que es muy difícil, más allá de que en la oposición están confiados de que va a tener en el Senado la misma repercusión que en Cámara de Diputados. Yo lo veo bastante complicado porque hay varios gobernadores que no están decididos a acompañar. Para que pase el Senado no tiene que tener ninguna modificación, tendría que ser aceptado tal cual llegó. Primero tiene que ser aceptado tal cual llega, no puede ser modificado. Si es modificado, vuelve a la Cámara de Diputados. O sea, el Senado lo puede modificar y lo puede aprobar, pero esa nueva aprobación se toma como un nuevo proyecto de ley, con lo cual, con la aprobación del Senado, tiene que ir a diputados para ser aprobado por diputados. Y así puede hacerse una calecita de años. Claro. Siendo sincero, conozco poca gente que gana 30.000 pesos al mes como salario, como para pagar ganancias. Y de todas maneras, me interesa saber también sobre ganancias y sobre la ley de emergencia social. ¿El gobierno vetaría también esa ley? No, de momento no anunciaron nada oficialmente. Se rumorea que podría llegar a vetarla, pero no hay, digamos, información oficial al respecto. Hay también quienes dicen que no la vetaría, que la dejaría, vería cómo implementarla. Hay que recordar que las leyes, una vez aprobadas, tienen que ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, que es quien define cómo se implementa esa ley. La ley lo que hace es marcar lo que, digamos, los puntos que hay que hacer. Después es el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, el que decide cómo lo hace. Ahí es donde puede haber alguna vueltita y puede no vetarla el Gobierno Nacional, pero sí, por ejemplo, a la hora de reglamentarla, algunos puntos que haya que cumplir, patearlos un poco para adelante y en algún momento hacerlo. De momento, reitero, lo único oficial es que la que sí se va a vetar, si pasa al Senado, es la ley de la modificación del impuesto a las ganancias, que, a diferencia de lo que pasó en diputados, donde hubo algunos diputados misioneros que acompañaron, en el Senado ya los 3 senadores de Misiones no van a acompañar por pedido del gobierno de la provincia. Esto es lo que yo decía, que va a ser difícil que pase el Senado. Los senadores sí responden, y mucho, a los gobernadores, no tanto así en diputados, donde, por ejemplo, en el caso de Misiones, hay renovadores, hay gente del Frente para la Victoria, hay gente del radicalismo, de Cambiemos. En el Senado, la mayoría de los senadores pertenecen a los gobernadores, con lo cual, y las provincias pierden mucha plata con la modificación de ganancias. Se les achica mucho la coparticipación y eso en este momento está generando un miedo importante en las provincias. Así que veremos qué pasa en el Senado. Bueno, buen dato para tener en cuenta entonces, y para tener en cuenta hoy a la noche, 21 horas, metadata en territoriotv.com.ar. Bueno,
un resumen también de lo que pasó en esta jornada de ayer en la Cámara de Diputados, una nota Alejandro Velázquez, entre otros temas que vas a presentar, Damián, ¿no? Sí, tenemos lo que pasó en la Cámara de Diputados, tenemos lo que pasó en el Consejo. En el Consejo hablamos con Alejandro Velázquez, como decía Richard, y en la Cámara de Diputados tenemos las voces de diputados de casi todos los bloques contándonos un poco cómo cierran el año y otro poco cómo fue esto de la elección del presidente, y después también vamos a contar algo del plan Ahora Misiones que pone en vigencia el gobierno de la provincia para compras con tarjeta. Muy bien. Gracias, Damián, y acá en Revirados hasta el jueves que viene. Gracias. Nos vamos, nosotros seguimos. Nos queda un bloque de Revirados, Revirado feriado, mientras estás armando el arbolito en tu casa y nos mirás de reojo. Nosotros te invitamos a que te quedes un bloque más.